Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva semana política acá por el Mostrador Televisión. Saludos a todos quienes nos ven en directo por Facebook Live. Estamos, como siempre, con Iván Weissman. Iván, ¿qué tal? No venía a este programa. Hace tiempo que no venías, sí. Y Raimundo Frey. ¿Qué tal, Raimundo? Bienvenido, nuestro invitado de hoy. Gracias por la invitación. Uno de los investigadores de este libro que ha dado mucho que hablar, ¿no? Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Se ha discutido harto en los medios sobre el libro, ha sido destacado en la prensa. También, por lo mismo, ya conocemos los contenidos, ¿no? Confirmamos que este es un país donde se mantienen algunas desigualdades que van mucho más allá de la brecha salarial, ¿no? Y que ustedes en este estudio trabajan en profundidad sus orígenes históricos que tienen que ver con la colonia, ¿no? Con los tiempos de la colonia. Sin embargo, quería hacerte una pregunta mucho más aterrizada para partir. ¿Cómo sientes tú que ha sido el tratamiento del tema de la desigualdad a partir de la publicación de este libro? Es decir, las críticas que han recibido, porque te lo quiero plantear en la siguiente edición. Es un año electoral y es político, por lo mismo. Se dice que este libro, que está construido al alero del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, va en la línea, ¿no?, de lo que son los informes de desarrollo humano. Y estos informes de desarrollo humano son a la vez la esencia de un diagnóstico equivocado sobre la sociedad chilena que tiene el actual gobierno, y que tiene que ver con que una de las cabezas de este programa, Pedro Well, no es uno de los asesores clave a la vez en materia de mirada macro de la presidenta Bachelet. Y los grupos de poder o los líderes de opinión dicen que el diagnóstico que se hizo sobre la sociedad chilena, basado en el fondo en esta gran línea de estudio que está bajo el PNUD, es un diagnóstico equivocado. Yo puedo responder bien el propósito del libro. Cuando nosotros, en un equipo multidisciplinario, conformado por Osvaldo Larrañaga y otros economistas del área, nos propusimos dar una buena base a la discusión que no cayera en la coyuntura. La desigualdad es un tema histórico, un tema que tiene raíces muy profundas, y nosotros creíamos personalmente que no había la información suficiente para tener un buen debate. Y muchas veces esa información se reducía al tema ingresos. Y para nosotros la desigualdad era mucho más, y por eso hay un capítulo sobre el tema de desigualdad del trato, desigualdad política, estructura productiva, y nos parecía que dar por sentado esa base permitía una buena discusión. Y la primera gran noticia para nosotros esta semana fue que tuvimos una buena difusión, en el sentido que mucha gente ha sido muy receptiva a los primeros mensajes, que es ampliar la discusión de la desigualdad, ver los nudos, los 6 nudos que mencionamos, ver el tema del trato, y por supuesto lo que estamos haciendo era una invitación a leer. El libro tiene 400 páginas, Iván ya me contaba que ha leído ya más de la mitad, pero es una invitación a leer porque son 2 años de trabajo en el cual nosotros quisimos hacer una investigación profunda a base de encuestas, grupos de discusión, etnografía, y no te diría que acá hay un diagnóstico así único. Hay 11 capítulos en los cuales se elabora distintas formas de entender el fenómeno. Hay un capítulo sobre historia, hay un capítulo sobre los cambios recientes, hay un capítulo sobre trabajo, otro sobre educación, sobre Estado, y ninguno de ellos, yo diría, se centra en el momento actual. Casi todos toman por lo menos una perspectiva de 30 años, si no más. Entonces, partir de un tema coyuntural, yo diría, no fue nuestra intención, no fue la intención hacer un diagnóstico de sociedad, así como del momento, sino más bien pensar cómo entender y discutir la desigualdad desde una perspectiva más amplia y con bases sólidas. Esa fue la intención del libro. Yo lo comentamos antes de empezar a grabar. A mí me pareció, a ver, leí el resumen y creo que me he leído 300 de las 400 páginas, ¿no? Yo lo encuentro fascinante desde el punto de vista académico, está muy bien escrito, para hacer algunos capítulos que son más técnicos que otros, pero corrígeme si esa fue la intención. A mí, ¿cómo interpreté el libro yo? Que fue tratar de darle bases sólidas, no solo con números, a lo que es el problema como el pecado original de Chile, que es la desigualdad, y que se convirtió, como dice Mirko, en el centro del debate político, que venía informes de ustedes de hace varios años,
¿no? Pero que empezó y explotó, se puede decir, con los movimientos estudiantiles y sociales del 2011 y se convirtió, se apoderó de la agenda. Y todo viene eso. El libro me pareció que, como todo, se politiza un poco, de acuerdo a quién lo leía, quién lo interpretaba y quién escribía la columna. Ustedes dicen, una de las conclusiones del libro es que efectivamente en los últimos 30 años ha habido una reducción histórica de la brecha económica, de la desigualdad, un acceso a la educación que nunca antes había en la historia de Chile, mejora de sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tomamos un tope, y ese tope tiene un aspecto económico, que es que los salarios son precarios, que el empleo es rotativo, pero hay una cosa muy fuerte, y lo que a mí más me hizo ruido, más me dijo, te das cuenta que no se puede solucionar con una política pública, que el aspecto social de la desigualdad. El tema de los apellidos, que sé que fue muy mediático, el tema de tu cuna, el tema del clasismo que existe en Chile, que tú puedes efectivamente tener un sueldo bueno, pero si tú vives en, no sé, en la Florida y tienes un aspecto físico que no es el de la dehesa, te encuentras con un montón de desigualdades que te dan menos poder y no tiene nada que ver con tu poder adquisitivo. Ahora mi pregunta va, es un tipo de cosas que es muy difícil de subsanar con políticas públicas, ¿no? Efectivamente, yo creo que en el ámbito que nosotros llamamos la desigualdad del trato, cómo la gente se siente discriminada, menoscabada por su origen, por cómo se viste, por su apariencia física, por el color de su piel, requieren ciertos cambios culturales en el cual una idea de dignidad o de igualdad en dignidad sea incorporada a todo nivel. La gente decía en la entrevista, en grupos de discusión, esto permea toda la sociedad. Es cuando voy al hospital, es cuando estoy con un funcionario público, es cuando en los lugares de trabajo. Ese sentido, esa percepción de sentirse mirado en menos es muy fuerte. Y nosotros creemos que es un tema que nosotros le pusimos mucha énfasis porque todos los grupos de discusión, en distintos materiales que reuníamos, salía muy fuerte. Así, el tema del trato. Y ya hay otros estudios, Katy Araujo también ha avanzado en ese sentido desde hace 5 o 6 años, lo rescatamos, pero también ahí quisiera hacer un pequeño énfasis. Lo rescatamos porque también la gente tiene mucha mayor conciencia de la idea de dignidad. De su propia dignidad. Sí, sí. No es que el trato esté naturalizado que sea mal, más bien al contrario. Yo diría que se desnaturalizó, se diría que no es normal que alguien que por tener menos dinero, por tener un apellido... Tu posición de origen te asigna un lugar en el mundo. Y te asigna ese lugar en el mundo y un trato, una forma de interacción. Eso yo creo que se ha quebrado, que la conciencia de que eso es natural... Y la gente no lo acepta. No lo acepta. Y por eso la irritación es muy fuerte en la salud, en el transporte público, en los sistemas burocráticos, servicios públicos y en el trabajo. Y por eso le preguntamos a la gente, ¿cuánta gente había tenido en la encuesta alguna experiencia de maltrato? Y ahí decían, 41% dijo ser mirado menos, ser discriminado, alguna de estas experiencias. Y después les preguntamos razones, ¿por qué? Y ahí la razón era, uno, por clase, por mi clase, por mi origen. La gente tiene conciencia de clase en Chile. Pero de que pertenece a una clase social por el lugar de origen. A un mundo, a un origen, una ropa, un modo de hablar. Hay una idea de... Bueno, en el libro dice que, y esto era transversal, tanto y corrígeme si lo estoy explicando bien, de que a todo nivel se sentía cuando salen de su hábitat, ya sea el hábitat de una población o el hábitat de las Condes, la gente se siente en territorio enemigo prácticamente. Sí, esa fue una etnografía que hizo Katy Araujo con un equipo de 10 personas en la ciudad de Santiago. Y lo que ella demostraba, o relataba ahí, era que Santiago está conformado por territorio y cada uno que sale uno de su propio territorio se encuentra que lo otro es un territorio ajeno, que no hay un espacio público fuerte, donde cada uno puede, todos se sientan parte. Por ejemplo, decía Bellavista es un lugar que tiene 2 calles, una para clase media alta, otra para sectores populares, y si uno camina por los 2 lados no se topan, y son 2 tránsitos totalmente distintos. Y decían, son territorios distintos. Y eso decía, no hay ningún espacio que la gente que observó la ciudad, común. Claro, los parques son parques del Bicentenario o Quinta Normal, transitan distintos grupos. Incluso decía, en las poblaciones, si bien un territorio común puede ser la feria, en la noche la propia feria está ocupada por, no sé, conflictos de narcotraficantes, entonces ni siquiera las ferias es un lugar común, en sentido del territorio mismo, porque de noche cambia de dueño.
Entonces decían, no hay ni un espacio en que la gente puede decir, "Pucha, aquí comparto, aquí me siento como algo propio, común, igualitario". Y eso era muy fuerte. Y eso no lo arregla el crecimiento económico. No, yo creo que ahí, Claro. así, obviamente crecimiento económico con políticas públicas, con cambios culturales, nosotros hablamos de 6 nudos. Un nudo tiene que ver con cambio cultural, pero otro tiene que ver con el rol del Estado, otro tiene que ver con productividad. Así, una economía que tiene un circuito grande de empresas que producen buenos salarios buenos en comparación, grandes, se me fue la palabra, grandes ganancias, en el sentido que logran tener un buen espacio de producción, logran ser productivas y distribuyen entre sus propios dueños y entre sus trabajadores. Pero a la base de eso está un circuito muy negativo de la economía, con empresas pequeñas, medianas, que no Bueno, tienen capacidad. Es que sí hacer mi pregunta porque no sé, no me acuerdo si lo diferencian. Yo leí otros estudios de que el maltrato, no el malestar de que siente que su jefe, cuando hablan de las grandes empresas, que uno siempre se refiere a los grandes empresarios, los grandes holdings económicos, los retail, los bancos, se muestra mucho más en empresas medianas y chicas que en las empresas grandes. ¿Ustedes lo vieron eso o no? A ver, lo que vimos fue que, por un lado, el tema de alta rotación, empleos más precarios, se producen en pequeñas y medianas empresas. Así, las empresas más chicas no son capaces de dar buenos salarios, de dar estabilidad, de dar seguridad, y son la mayoría. Las empresas más grandes tienen mayor capacidad de pagar mejores salarios, de dar más estabilidad, y la gente rota menos. Ese fue como un hecho del capítulo de trabajo. Es súper interesante porque te muestra dos circuitos, y la mayoría del circuito negativo es la mayoría de las empresas más chicas que no permiten tener una economía que, y a eso es crecimiento también, así se requiere, pero crecimiento y productividad que requiere enfocarse a ese grupo. Y en el tema del trato, O sea, el tema del trato, le preguntamos a la gente en qué lugares ustedes se sienten más maltratados. Y ahí no podemos diferenciar empresas, qué tipo de empresas, pero sea trabajo, salud y calle. Así, el trabajo, lugar de irritación, por supuesto. El trabajo en Chile no produce felicidad. En general te digo, ¿no? Como conclusiones, o sea, no es un espacio de bienestar, y lo pongo en otro lenguaje, ¿no? El trabajo, si es un espacio de irritación no es de bienestar. Claro, es Está primero en la jerarquía de lugares. Y hay mucha donde... expectativa, porque la gente trabaja mucho, así está mucho en el trabajo, los horarios son muy largos. Sí. Entonces se produce mucha expectativa que el trabajo sea el lugar en el que pasa uno todo el día, el lugar que me tiene que dar el salario, en el que uno se quiere realizar. Entonces hay mucha carga sobre el trabajo. Si yo paso 10 horas en el trabajo, obviamente toda mi vida pasa por ahí y hay mucha tensión. Entonces, en el lugar que está uno 10 horas, producir bienestar o felicidad, nosotros no usamos esos términos, pero obviamente se genera mucha irritación. En trato entre compañeros, los turnos, jerarquías medias, los supervisores que los demandan metas, se producen ciertas tensiones con una carga de expectativas muy fuerte en el mundo del trabajo. O sea, está tensionado, de todas maneras. Pero yo quería volver a la pregunta inicial, o sea, esto tú no lo circunscribes, este estudio dentro de una gran línea que instala el PNUD dentro de sus 3 áreas, dentro de las que ustedes son una, ¿no? La más conocida son los informes de desarrollo humano, que desde el 97 en adelante vienen marcando un discurso más bien crítico sobre el estado de la sociedad chilena, o mostrando además una parte, la otra cara de la moneda, la del discurso oficial sobre el super éxito chileno, en todos los sentidos. ¿Ustedes perciben eso o no? ¿Se inscriben en esa línea o no? ¿O es una mirada ideológica de ciertos grupos refractarios a los cambios? Yo diría que dos cosas. Uno es que el trabajo de nosotros se inscribe por un tema casi a nivel global, de que hace 2 años, cuando empezó este trabajo, Naciones Unidas suscribió una nueva agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual se dice que reducir la desigualdad es un mandato de Naciones Unidas y, como tal, todos los países deben preocuparse de ella. Y justo nosotros estábamos inscribiendo, veíamos que era un problema país, que no había una buena base de discusión, y nos pusimos ahí como meta hacer eso. Y luego, en términos de, ya no había un par de discusiones, pero la sinopsis, la síntesis parte con una buena noticia. La desigualdad ha sido reducida. La educación ha aumentado. Y yo creo que cuando decimos
que hay ciertas brechas que se mantienen. Yo creo que para todos es más o menos evidente hoy en día que hay bajo salario. Nadie ha salido diciendo, no, si en verdad todos ganan bien y todos están felices. Claro. No. Pero también hay que ver el balance de luces y sombras. Decimos que se reduce la desigualdad, es una buena noticia, decimos que hay cobertura de educación, pero hay que enfocarse en estos 6 nudos, que para nosotros nos parece muy importante, pero este no es un tema coyuntural que se acabe en un gobierno, en 2, en 3, nos ha acompañado por 300 años, probablemente nos acompañe un buen tiempo más, pero así como en pobreza se pusieron ciertas líneas a principios de los 90, ciertos consensos sociales y políticos que permitían reducirla, es hora, y ahí yo creo que tanto en el lanzamiento Benito Baranda como Harald Meyer decían, bueno, es hora de un nuevo consenso. Es un nuevo consenso en que se ponga la desigualdad, se ponga la problemática, se ponga los nudos y se puede reducir más, mucho. Porque Claro, lo que pasa es que no puedo no estar en el presente en el sentido que viene un gobierno que viene mal, quiere poner el tema de la desigualdad y dice, no, problema chino es la desigualdad. Claro. ¿Ah? O sea, entonces es imposible. ¿En qué mundo estamos viviendo? No, todo esto es un diagnóstico equivocado. Los individuos, por su propio mérito, van a lograr las cosas que puedan lograr y la gente está más o menos bien. No te dicen, oye, la gente contenta que su vida está bien, entonces no hay ninguna crisis, es un invento. Pero ha sido curioso porque ningún actor político, en general todos han reconocido el hecho y han reconocido el hecho que hay varias dimensiones del tema, pero efectivamente esto es una discusión colectiva, nosotros nos ofrecemos soluciones en el libro. No hay ni un capítulo conclusivo que diga, ya, estos son los hechos, acá están las soluciones. No existe ese capítulo. Pero es un diagnóstico. Y la pelea por el diagnóstico es una pelea también política de alguna manera. Pero hay ciertos diagnósticos más macro y lo que la intención del objetivo, hacia el objetivo del informe era poner 11 capítulos en que cada uno ofreciera ciertas bases de datos lo más sólida posible para discutir el tema. Entonces no hay un halo común, así como una inspiración que recorre todo el libro. Y menos todo el trabajo del PNUD. El PNUD tiene un marco normativo, efectivamente, de reconocer los derechos, ahora la ODS es el marco más importante a nivel de Naciones Unidas, donde hay 17 objetivos, y ese es el marco que debiese guiar todos nuestros trabajos de aquí adelante. Eso se firmó hace 2 años, y la nueva representante en Chile, Silvia Roux, ha dicho, ese es el norte. Y ese norte tiene 3 pilares que nosotros como programa país hemos suscrito, que son sostenibilidad ambiental, gobernabilidad democrática y reducir la desigualdad. Esos son los nortes que nos hemos puesto. Pero eso es una invitación también a leer. Yo creo que la discusión hoy en día también ha estado muy en la síntesis, en cosas muy pequeñas del libro. Creo que hay que leerlo en... Hay algo que cuando tú como académico, cuando empezaste a hacer el estudio y después recopilaste toda esta data, ¿tú entraste con algún tipo de prejuicio que los datos o las entrevistas o los números te hicieran cambiar de opinión o te sorprendieran? Una premisa más. Claro, una premisa, sí. de verdad. A ver, todos pensamos, los que elaboramos el informe, que esto es un problema de la sociedad, ¿no? Pero cuando uno empieza a entrevistar a la gente, hay un sentido meritocrático del esfuerzo súper interesante, así súper importante. La idea de que yo me la he arreglado solo en la vida, a mí me ha costado salir adelante, esto es mérito mío, es responsabilidad mía. El país no me ha dado nada. El país me ha dado poco. Cuando uno ve esa entrevista, esos discursos, al lado está un discurso de la inseguridad muy potente. Pero tengo miedo a las pensiones del futuro, tengo miedo a que el desempleo, tengo miedo a volver a la pobreza. Coexiste ese relato. Porque estoy solo. Estoy solo y necesito que alguien me apoye. Y yo creo que cada vez más esa tensión entre un relato muy poderoso del esfuerzo a un relato muy poderoso de inseguridad se va a ir... El diagnóstico es que está centrado en una cultura del individualismo en Chile, ¿no? Cuando se alega, ¿por qué la gente se no va a valora el votar, esfuerzo, por ejemplo? Se ¿no? valora el esfuerzo, así cuando la gente tiene que trabajar 10, 12 horas, cuando tiene que ver a su familia solo, mujeres solas en los sectores populares, hay un relato del esfuerzo que tiene una razón de ser. La gente, ¿verdad?, trabaja mucho, se esfuerza mucho, no un invento, sino solamente como una cultura ideológica de individualistas, todo, es más bien también una realidad de que están solos y muchas veces el Estado en su conjunto no es capaz de garantizar ciertos derechos y dignidades básicas que les permiten a la gente descansar de ciertos temas. La salud. A todos nos encantaría descansar de la salud, decir, la salud no es un problema de mi vida, porque yo tengo un problema de salud, voy a un centro médico
y eso está resuelto. La gente dice, no, si yo me enfermo, es un cacho. Tengo que ir a mi trabajo, va a ser difícil. Si tengo una enfermedad catastrófica, se desarma toda la dinámica familiar. Se acabó todo. Se acabó todo. Entonces, cada uno de estos como valores, principios normativos, tiene cierta razón de ser en la experiencia social. El esfuerzo, la narrativa individualista, tiene cierta enganche con cosas muy cotidianas como sentirse Yo solo. preguntaba porque eso da cuenta del proyecto ideológico, ustedes lo dicen en el libro. En Chile la única revolución exitosa es la revolución de los Chicago, ¿no? Está firmado en una parte del libro. Así, del modelo institucional, la parte histórica, Sí. efectivamente la parte histórica termina con un... Dicen el triunfo de la revolución de libertad, la revolución de libertad de Sí. la época cristiana, el triunfo de la revolución de los Chicago. Se dice, en la parte histórica, al final se dice el elemento que hay un cierto triunfo de un modelo institucional, pero también se reconoce, esta es la parte histórica, que es la parte como bisagra de todos los otros capítulos que dicen un poco cómo ha ido cambiando un poco eso en pequeños aspectos, matrices, la parte Estado, educación, en la parte cultura, la parte normativa, se ha ido como ciertas transformaciones que hacen una imagen de lo que tenemos hoy en día. Yo sé que tú lo explicas que no están para dar cátedra ni para decir cómo se soluciona este problema, sino que nos apuntan, estos son los nudos para poder avanzar. Hay paralelos, esta historia de Chile bastante única, hay cosas que son únicas a cómo es la sociedad chilena, ya sea por razones históricas o por la Revolución Chicago o por razones de la idiosincrasia que nos hacen únicos, o hay cosas que son similares que otros países han experimentado que uno puede mirar como, mira lo que hicieron acá. Una buena pregunta. Yo creo que en muchos de los nudos somos muy parecidos a otros países en América Latina. Así que cuando Chile se excluye en ranking, está siempre como arriba. En temas de desigualdad, como en los mecanismos que explican, tiene mucha similitud con países de América Latina. O sea, las razones por las cuales somos tan desiguales. Sí, hasta la estructura productiva, esta estructura dual. Y políticamente en manos de oligarquías políticas. Claro, hay muchos temas que se parecen. Pero sí, una cosa que se dice es que hay ciertas soluciones más efectivas que otros países han tenido que uno pudiese buscar. Pero no como un gran modelo, sino más bien pensar como en políticas de salud, por ejemplo, política en educación. Ahora, yo creo que en algún momento se dice, toda imagen del exterior, traerla a la realidad propia de nosotros, también requiere como un cierto trapasije, que es difícil. Hay actores políticos, hay capacidad económica, la que tenemos, no es que seamos un país con grandes fortunas que pudiesen en el sentido de tener petróleo, tener grandes fortunas de gas que nos permiten salir inmediatamente de eso. Hay como una constelación de actores, fuerzas, recursos, que cuando uno trae ideas hay que ver cómo instalarlas. No es llegar y decir, bueno, tomé una idea de Finlandia, la implantamos acá. Es un poco más difícil, yo diría. Y estos objetivos de las Naciones Unidas a través del Premio Nobel son disminuir la desigualdad importantemente de aquí al 2030, no son los objetivos 2030, claro, los son objetivos del de la milenio. Agenda 2030, sí. Claro, es viable, estamos en el próximo año 2018, quedan 12 años. Ustedes ya han estudiado 500 años de historia de Chile de la colonia, 400, y el asunto se mantiene más o menos igual, ¿no? Esa estructura de apartheid, ¿no? Pero yo de diría segmentación. que la buena noticia es que, no sé si... Así que es una buena noticia. Hay ciertos cambios que se reflejan en el libro en temas de educaciones, en temas de salario, se aumentó 145% el salario del decilo 1. Hay cosas que uno dice han ido cambiando. Y uno cuando habla con la gente, especialmente cuando en la entrevista o hace los grupos de discusión, hay cierto sentido de que el país es otro. Así, porque la imagen del país histórica es la miseria de los 50 o la crisis de los 80, así la memoria que ha sido transmitida familiarmente, en la conversación familiar, el piso de tierra. Es los 80, es la crisis del 81, 82, 83, entonces de eso es la imagen del pasado, y comparado a eso ahora, la gente dice, es otro país, es distinto. Ahora, los desafíos futuros también son distintos. El tema de autonomización, todo el tema de como la llegada de las máquinas, por así decirlo, para el tema del trabajo,
implica desafíos que hasta ahora no habíamos tenido. ¿Y ustedes lo ven eso interesante? ¿Ustedes lo vieron en las conversaciones que la gente entiende que esto es un desafío que se viene o una cosa que todavía se debate acá en Chile a un nivel más de las élites o académicos? Yo diría más académicos y de las élites. Hoy día salió, perdón, me acuerdo, justo hace media hora leí una cifra que publicaron un informe en Estados Unidos que para ilustrar esto, que en 1995 las tres manufactureras de autos más grandes del mundo tenían ingresos anuales combinados de 250.000 millones de dólares y tenían 1.300.000 empleados. Hoy día las tres tecnológicas más grandes, Google, Apple y Microsoft, creo que las tres, vendían lo mismo, vendían los mismos ingresos, pero tenían 137.000 empleados combinados. O sea, el 10%. Claro, claro. No, esos son cambios que se vienen y que estos temas hay que repensarlos desde ahí. Lo mismo en educación. Aumentó la tasa de cobertura, pero ¿qué capacidad tiene el mercado laboral chileno de tomar todos los universitarios nuevos que vienen? Pero, por ejemplo, y con esto terminamos, ya nos están cortando, pero está muy interesante la conversa. Desde el punto de vista de la subjetividad, que es un concepto clave en la sociología, la percepción de la realidad que tiene el sujeto, ¿no? Esa construcción de la subjetividad colectiva, ¿cómo se enfrenta a la política? ¿Ve que la política es un espacio de solución de esto o cree que esto más bien depende de cada uno, en definitiva? O sea, por eso te preguntaba lo del individualismo, cuán acendrado está, sí. porque está la queja hoy, pero ¿por qué la gente no va a votar? Pero oye, ¿qué país más de gente más incivilizada, no? Porque lo único que tiene conciencia de preocupación del país son las élites, como expresión de subjetividad. Claro, los que hablan de Chile, estamos preocupados por el destino del país, son pequeños grupos que son a la vez herederos. Es que son dos puntos. Uno es la sensación de inseguridad, que la gente está preocupada por eso, no es una cosa que no le preocupe la salud. Inseguridad no de que los van a asaltar, inseguridad de su estado social económico. Sí, eso. Y lo otro es que hay en los grupos de discusión y en la entrevista también hay una percepción de distancia frente a la élite política muy fuerte. Y de hecho uno de los juicios más fuertes es un juicio meritocrático, en el sentido estricto que dicen la élite política no trabaja. Tienen grandes sueldos y no se los merecen porque no trabajan. Entonces, esa como idea más individualista meritocrática también se aplica como un juicio de valor a ellos al decirle, no sé, cosas absurdas, pero pasan todo el día con el celular, se quedan dormidos, no van a trabajar, grandes bonos. Bueno, la subjetividad que dice Mirko. Sí, eso, y en ese sentido se ha transformado en una distancia. Y yo creo que eso es súper preocupante para el sistema democrático en su conjunto, que la distancia que es muy radical y se creciente. Y ahora nosotros partimos en 2015, ahora todos estos juicios se suman al tema de la corrupción. Un grupo de privilegiados. El tema de corrupción. Entonces, el grupo de privilegiados que como que se están en conjunto. Y eso es preocupante porque crea fantasmas también. Está el pueblo frente a la élite y ellos están en dos mundos distintos. Y eso yo creo que se pone bien en el tema político, decir que es una preocupación para cualquier sistema democrático sentir que la gente vive acá y tiene su élite política vive en otro mundo. Por lo mismo a la gente le importaría un bleo si mañana se acaba de cerrar el Congreso. No sabría decirlo, pero... No sé, te lo pongo. Que son de subjetividad, ¿no? Que es parte de lo que se persigue, ¿no? El Congreso como además... Igual hay un respeto al orden. El resumen de todos los males. ¿Existe todavía ese respeto al orden? Yo lo notaba en algunos de los capítulos, ¿eh? Sí, yo que en la respuesta, cuando resumen las respuestas, que hay como esto, que somos más orden, que hay un respeto a la... Sí. No sé si a la institucionalidad, pero al orden. Una estructura que te dé... Hay un cierto respeto al orden. Que te dé certezas. Sí. No es que se vayan, no es la Argentina del 2001 que se vayan todos, también hay ciertas necesidades de muy buenas noticias para el Partido del Orden. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Raimundo. Por favor, gracias a usted. Chao, Iván. Hasta luego y a los que están viendo. No se pierdan el libro para vacaciones de invierno. Se van al Caribe con una versión de Desigual.